Para hacer esta fotografía de la Comunidad de Madrid, efectivamente, como decía Berta, hemos pasado por bastantes niveles. Nos parece que el problema de sostenibilidad es un problema que casi lo toca todo y que en cualquier caso toca muchos temas muy importantes, y sin ver un poco una figura general es muy difícil aportar soluciones o siquiera entenderlo. Entonces, por ejemplo, pues hemos tenido a Daniel Vilaoy y ayer a Isidro que hicieron un panorama así mucho más general de cuáles son los procesos subyacentes que nos han conducido a la situación actual, que producen el hecho de que nos encontremos en una situación que es francamente insostenible. Luego hemos tenido también, antes Méndez nos estuvo hablando del propio concepto de insostenibilidad. Luego hemos hecho un enfoque así un poco más cercano de problemas concretos que se derivan directamente de estos problemas subyacentes, como por ejemplo pues en el tema de la calidad del aire, el asunto concreto del transporte, de la movilidad, que es probablemente uno de los más graves de la comunidad. Y luego pues Paco, Cristóbal y yo hemos intentado entrar ya en la problemática estrictamente energética, analizarla de una forma un poco más técnica y plantear propuestas concretas de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, entonces, un poco el planteamiento que nosotros tenemos acerca de cómo hacer este tipo de análisis tiene que ver con que primero hay que entender bien, cuando hablamos de energía, hay que entender bien el aspecto técnico, porque la energía pues tiene mucho que ver con la tecnología y por lo tanto hay que entender bien cuál es el aspecto técnico. Uno tiene que entender exactamente cuánta energía está gastando, cómo lo está haciendo, cuáles de los procesos que utiliza para producir esa energía son insostenibles. Y hasta ahí llega el análisis técnico, ¿no? A nosotros nos parece muy importante ser capaces de distinguir entre que hay una parte de análisis técnico en la cual todo es riguroso, es objetivo, tiene que ver con cómo haces tus cálculos, de dónde salen tus fuentes, y luego hay otra parte que tiene que ver ya con tus planteamientos. Nuestros planteamientos tienen que ver con esa sostenibilidad humana, social, y entonces nos parece que lo importante es ser capaz de llegar hasta un determinado punto lo bastante informado con el análisis técnico y luego a partir de ahí ser capaz de elaborar propuestas que tengan que ver con tu posición, ¿no? Esto en mi opinión, nos libra o nos permite al menos no caer ciegamente en dos de los problemas que se han apuntado a lo largo de esta jornada, como serían, por ejemplo, el problema del tecnooptimismo, pensar que simplemente las medidas técnicas te van a solucionar los problemas, sin más. O, por supuesto, también el otro problema, que es el de negar el aspecto técnico del problema. Es decir, el problema energético, el problema de la carencia energética, pues tiene una base tecnológica y, por lo tanto, pues una parte de la solución tiene que ser técnica, ¿no? Bueno, las medidas que nosotros hemos propuesto, voy a pasar rápidamente por ellas, serían, en primer lugar, instalar 500 megavatios de energía eólica, como ha dicho hoy Cristóbal, lo que supondría aproximadamente el 10% del consumo doméstico de la región. Luego aprovechar los tejados, aproximadamente la mitad, esa mitad que hemos considerado útil de los tejados de la comunidad, para poner una mezcla optimizada de paneles fotovoltaicos y termosolares. Esto permitiría producir una tercera parte de la electricidad que se consume en la Comunidad de Madrid y también ahorrar el 74% de la energía que se consume en agua caliente sanitaria en los hogares. La tercera medida sería la incorporación de una batería de medidas destinadas a la eficiencia energética, de la que se habló ayer. Esta batería de medidas permitiría ahorrar el 11% de la energía primaria de la Comunidad de Madrid. Y la última sería una utilización relativamente conservadora de la biomasa, un poco en la línea de lo que ha mencionado hoy Paco, la que utilizaríamos principalmente pues, los gases de vertedero, las aguas residuales, los residuos agrícolas y forestales, y también las medidas blandas aplicadas a los residuos sólidos, ¿no? Como por ejemplo sería la digestión y tal. Como el tema de las dioxinas, como ha dicho Paco, todavía está un poco ahí verde, pues hemos preferido ser conservadores y no incluirlo. Esto nos permitiría producir el 7% de la electricidad consumida domésticamente en la comunidad. Globalmente, cuando uno hace la suma, sale que lo que estamos ahorrando es el 20% de la energía que se consume en la Comunidad de Madrid. Y nos parece perfectamente verosímil decir que estas medidas se podrían tomar en un periodo de 10 años. Además, estaríamos reduciendo en más de un 10% el consumo de combustibles fósiles, lo cual simplemente esa reducción en el consumo de combustibles fósiles significaría un ahorro de 2.500 millones de euros al año para la Comunidad de Madrid. Por otra parte, nos ha parecido muy importante no solo decir que todas estas medidas podrían tomarse con tecnologías que están disponibles ahora mismo, es decir, son perfectamente posibles desde el punto de vista técnico, sino que además, no solo son posibles técnicamente, sino que además son posibles económicamente. Para hacer esto, hemos querido hablar en términos de tiempos de retorno, como ya se ha dicho varias veces, y con ese retorno de 2.500 millones de euros, estamos seguros de que esta inversión podría recuperarse aproximadamente en menos de 10 años y a partir de ese momento
básicamente lo que se estaría sería introduciendo una ganancia en la economía de nuestra región. Por otra parte, esa reducción del consumo de hidrocarburos del que he hablado antes produciría pues una reducción aproximada en las emisiones de partículas contaminantes de las que hablamos el primer día, de las que contaminan, que reducen la calidad del aire. Y bueno, pues aquí se puede utilizar, por ejemplo, una cuenta que hace el propio Ayuntamiento de Madrid. Simplemente hablando de los efectos que eso tendría en la ciudad de Madrid, no teniendo en cuenta la región, podríamos estar hablando de un ahorro de 300 millones de euros al año también en gastos sanitarios. Por otra parte, esto de los gastos sanitarios también nos lleva a otro tema importante, ¿no? que es el tema de, por cierto, aquí puedo utilizar un palabra de los que tenéis vosotros, el tema de los gastos no monetarizables, ¿no? Aquí he dado estas cifras, estamos hablando casi de 3.000 millones de euros. Como decía Cristóbal, esto podría servir para convencer a los que no comprenden el valor que tiene esto más allá de eso, pero el valor que tiene esto más allá de esos 3.000 millones de euros es mucho mayor. Es decir, estaríamos hablando de una reducción fundamental en la emisión de gases de efecto invernadero. Se trataría de, lejos de ese 140% que decía el Plan Energético de la Comunidad de Madrid, ponernos en el camino de cumplir lo que pide el IPCC para no superar la temperatura de 2 grados. Por otra parte, en un panorama internacional en el que nos dirigimos, si no estamos ya en el pico del petróleo, significaría empezar a reducir la dependencia energética de nuestro país y de nuestra región, lo cual parece fundamental. Por otra parte, bueno, esos 300 millones de gasto sanitario pues están muy bien, pero al final lo importante es la salud de las personas, ¿no? Y además, a lo mejor no todas las perturbaciones que la contaminación causa en la salud se pueden medir. Por ejemplo, sería el tema de las alergias, ¿no? Que tampoco es que cuesten dinero, pero a la gente realmente le estropean su calidad de vida. En fin, hay otras muchas cosas, pues como por ejemplo el aumento de la calidad de los espacios públicos, las ventajas que traería asociada a la reducción del tráfico, una mejora general del medio ambiente de la comunidad, en fin. Bueno, pues esto es un poco lo que harían nuestras medidas, ¿no? Valorando los resultados que hemos obtenido con ellos, los resultados que se podrían obtener con ellas, nosotros entendemos que pues hay una primera valoración que es claramente optimista, ¿no? Es decir, son unas medidas posibilistas, son unas medidas que creemos que son ambiciosas, sobre todo porque nos sacan claramente del camino que estamos siguiendo ahora mismo, pero por otra parte también son unas medidas relativamente conservadoras, es decir, se podría hacer bastante más, incluso hablando simplemente desde un punto de vista técnico, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, en materia de energías renovables, pues estamos hablando simplemente de los tejados, también se podría hablar de colocar huertas solares. En el tema de la eficiencia pues se podría hablar de programas a mayor escala o de pues como por ejemplo el tema de las calderas de distrito, en fin, hay más cosas que se pueden hacer. El tema de la geotérmica, como decía Paco, se puede investigar y hay mucho que se puede hacer ahí, que también podría aportar ahorros muy importantes. El tema del sistema de recogida de basuras se podría cambiar, lo que tendría pues varias ventajas. Por un lado se mejoraría el reciclaje, lo que a su vez ahorra energía. Por otro lado, el separar expresamente la energía, la materia, los residuos orgánicos permitiría probablemente, si la tecnología de incineración lo permitiera, el aprovechamiento energético, que ya hemos visto que sería mucha energía. En fin, hay mucho más que se podría hacer.